Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Libra. Hoy también, por cierto, hablaremos de tu lado espiritual. Vamos a comenzar con el trabajo. Ya sabes que a lo largo del vídeo también te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Libra y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral, Libra. Dentro del trabajo dice, las cosas no terminan de ponerse en su sitio, no terminan de fluir correctamente. Habrá más seguridad más adelante dentro del trabajo, pero ahora mismo las cosas dice que van a estar un par de semanas un poquito alborotadas. Libra, que no estáis trabajando. Dice, ante la espera de la llegada de un trabajo del pasado que no llega, dice, tomarás una decisión y es formar parte de algo o trabajar con alguien de la familia. Libra, que tenéis un negocio. Hay algo que se da por hecho dentro de tu negocio, Libra, o que tú das por hecho, ¿bien? No, dice, no te adelantes porque no es como tú crees que será. No es tanto el triunfo como tú crees que será. O sea, yo te soy clara, no es tanto el triunfo como crees que será. Bien, Libra, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, con tu economía. Libra y tu economía. Bien. Mi queridísimo Libra, respecto a tu economía, dice, hay amenazas en tu economía y puede haber una pérdida. Dice, puedes tener una noticia de una mala gestión y la noticia es de pérdida, así que te dicen las cartas que mucho cuidado con esto. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver. Libra que estáis solteros. ¿Llega una persona importante en tu vida? Sí. Pero es algo que a lo largo de esta historia, dice, podría generarte demasiadas dudas. Aunque por destino acabaríais juntos, habría tramos en esta historia que son bastante inestables. Vamos a ver el por qué dicen esto. Vamos a ver, Libra, que estáis solteros. Bien, esta persona que aparece, dice, es un poco mayor que tú, está en un proceso, o justo cuando te conoce, comienza un proceso de separación con alguien, dice, va a ser un proceso difícil, va a ser complicado. Por eso decía en un principio, va a haber tramos en esta historia en los cuales va a haber dudas, van a surgir dudas y demás, ¿bien? Pero estos son tramos, esto es transitorio, ¿eh, Libra? Entonces aquí lo que dicen las cartas es que todo apunta a un triunfo de cara a futuro entre vosotros dos, y también todo apunta a que posiblemente en un futuro vosotros dos viváis en otro lugar o en otro país, ¿eh? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra, que estáis solteros. Bueno, dice, es una persona que le costará salir de la situación en la cual se encuentra
cuando tú lo conoces o la conoces, ¿no? Y aparte de que va a ser una separación complicada en la cual se pone, se juega un poco aquí también con el tema de los hijos, se hace un poquito de chantaje emocional y demás. Entonces, aquí en este caso dicen, Libra, ten paciencia cuando este momento llegue porque esa persona realmente es que lo va a pasar mal, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Libra, que estáis solteros. Libra, que estáis solteros. Llegará un momento, yo te voy diciendo las cosas que van a ir pasando para que la tengas en cuenta, que incluso tú pensarás, tendrás dudas en cuanto a algo económico con esta persona. Dice que eso será una duda que quedará muy pronto aclarada. Que quedará muy pronto aclarada. Quiero que tengas todos estos puntos de vista, Libra, para cuando llegue el momento. Bien, vamos a seguir, seguimos. Libra, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Libra, casados, en convivencia y novios. Hay muchos desafíos en esta relación, Libra. Hay desafíos, hay que... dicen, yo en un principio te puedo decir, dice, uno de los dos no da un paso o tiene temor como a un paso, a dar un paso, ¿bien? Dice, tiene temor a desafíos, puede haber desafíos en esta relación, pueden ser provocados perfectamente, no porque se den como tal, pero yo lo que veo aquí que prevalece en esta historia es la falta de iniciativa a la hora de dar un paso más. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios. Bueno. Cierta inestabilidad por parte de uno de los dos. Cierta inestabilidad por parte de uno de los dos. Y luego, por otro lado, dicen que hay una parte, dice, hay uno de ellos que desconfía del otro, que hay mucha desconfianza, incluso que piensa que podría haber cosas ocultas o algo por el estilo. ¿Bien? Esta desconfianza puede generar en un futuro acciones que no queremos. Dicen, no se sabe realmente si hay algo de lo que hay que desconfiar, pero se desconfía, ¿no? Dice, y esto puede traer en un futuro, digamos, como cierto alejamiento emocional, verbal y demás. ¿Bien? Libra, casados, en convivencia y novios. Yo tengo que decir en este caso... que sí podrían entrar terceras personas, pero que aunque entraran terceras personas, yo lo que sí veo es que con esta relación se continúa. O sea, hay desafíos. Hay desafíos, aquí hay amenazas en la relación, y una de las mayores amenazas es el que se pueda meter una tercera persona.
Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios. ¿Pueden dar las cosas un giro inesperado? Dicen que sí. Dicen que sí. Y esto ya no quiero que os baséis en los que estáis en la situación de antes ni nada. Esto ya lo digo en general. Estéis o no estéis en la situación que hemos hablado antes de que haya ciertas amenazas, que haya altibajos en la relación. Dice, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y pueden dar un giro inesperado. Libra. Vamos a ver qué más. Aquí hay un mensaje que dice, si buscas encontrarás. Si buscas encontrarás, y esto es cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que tú necesitas saber? Y sabes perfectamente que lo puedes saber. ¿Bien? Eso es lo que están diciendo las cartas. Libra. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Libra, con tu mensaje especial del amor. No des por hecho nada antes de, dicen. No des por hecho nada antes de. Mantén la calma. Ese es el mensaje que te dan. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra. Seguimos con tu salud. Y ahora después vamos a ver tu mensaje general y vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Bueno, mi queridísimo Libra, y referente a tu salud, me dicen que te cuides las posibles infecciones, salen posibles infecciones, un poquito de mala circulación, Libra, que le prestes atención. De todas maneras, siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Libra. Seguimos con, ahora sí, tu mensaje general. ¿Sientes alguna amenaza por algo o por alguien, Libra? Deja que las cosas pasen como tengan que pasar. Deja que el universo te muestre las cosas. No evites nada. No evites nada, deja que todo fluya. Es necesario. Perdón, vamos a seguir, seguimos. Libra, ahora sí, vamos a trabajar con tu lado espiritual y en este caso, si os digo que el mensaje que aquí salga será para los Libra que identificáis a este ser querido que se quiera mostrar. Bien, así que vamos a ir comenzando. El número 2, Libra. María, el nombre de María. Además, bien clarito lo dice. A ver, Libra, esta persona ¿qué pasa con sus manos? Es que no sé qué pasa con sus manos.
Algo pasa con sus manos, ¿eh? Me habla también, o me muestra en este caso como un desplazamiento que fue importante para esta persona. Un desplazamiento que fue importante. O como que, ese desplazamiento marcó un antes y un después. Pero me muestra mucho sus manos. Y no sé qué me quiere decir con esto, pero algo pasa, Libra. De todas maneras, yo voy a decir en este caso, porque no para de mostrarme eso, que intentes contactar con esta persona. Si has identificado a esta persona, si sabes lo que quiere decir esto, que intentes contactar con esta persona a través de los sueños, Libra, ya me contaréis. Mi queridísimo Libra, te voy a dar un número, el número 5. Para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Libra, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.